A propósito de Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer acaba de anunciar que concede a Estados Unidos el uso de bases británicas para propósitos defensivos que incluyen ataques a bases iraníes. Esto después de que Londres confirmara que 2 bases militares suyas en la isla de Chipre fueron alcanzadas por ataques iraníes. Y esta tarde el presidente Trump dio detalles de la operación Furia Épica que acabó con la vida del líder supremo iraní. Juan Camilo Merlano, ¿ha dicho algo el mandatario de la duración de esta campaña? Andreina, nos encontramos aquí en la Casa Blanca, donde hace tan solo unos minutos el presidente Donald Trump regresó tras un fin de semana en su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, desde donde ordenó una operación con el objetivo de un cambio de régimen en Irán y que hasta ahora deja el resultado del líder supremo iraní Ali Khamenei muerto, así como también de otros miembros del régimen iraní. Sobre la duración de la campaña, no dijo en su mensaje el presidente Trump mayores detalles, dijo que hasta cumplir con los objetivos de paz y estabilidad en el Medio Oriente, pero sí dio una serie de entrevistas a lo largo de la tarde. Una de ellas fue con el Daily Mail, donde sugirió que podría durar unas 4 semanas, aunque esto podría cambiar. También se refirió el presidente de los Estados Unidos a un balance de las primeras 36 horas de este operativo. Dice que ha sido exitoso, acabando con más de 2.000 blancos, eliminando el liderazgo, y también lamentó la muerte de los 3 soldados estadounidenses, pero dijo que hay que estar preparados para más muertes. El presidente de Estados Unidos califica las primeras 36 horas de la operación como un éxito, destruyendo más de 1.000 blancos entre instalaciones, bases, buques y dejando a Irán sin líder supremo. El ex líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, ha muerto. Este hombre miserable y vil tenía las manos manchadas con la sangre de cientos e incluso miles de estadounidenses y fue responsable de la masacre de incontables de miles de personas inocentes en muchos continentes. Es la declaración más reciente desde el lanzamiento de la operación Furia Épica, el sábado a la 1:15 de la mañana desde la sala de situación improvisada en el club del presidente Trump, Mar-a-Lago, donde se verificaban los primeros ataques en suelo iraní. Con gorra blanca y semblante serio, el presidente Trump lideraba la operación, en compañía del secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles, el director de la CIA, el secretario de Guerra y el jefe del Estado Mayor Conjunto. En Teherán eran las 9:40 de la mañana hora local cuando uno de los complejos militares fue bombardeado. A pesar de que Estados Unidos e Israel tenían pensado atacar durante la noche, aprovechando la oscuridad, la CIA obtuvo información de que el líder supremo y otros altos mandos del régimen iban a estar reunidos esa mañana. Fue una pieza de inteligencia que culminó 6 meses de seguimientos minuciosos a los movimientos del Ayatolá, tal como lo reportó el New York Times. Pese a haber acabado con la vida del Ayatolá, Trump sostiene que los bombardeos seguirán. Las operaciones de combate continúan en este momento con toda su fuerza y continuarán hasta que se logren todos nuestros objetivos. Tenemos objetivos muy fuertes. Y así ha venido ocurriendo. Misiles Patriot, otros sistemas de largo alcance, aviones F-22, F-18, F-16, F-35, entre otros, participaban en los bombardeos. Así como también destructores desplegados en la región utilizaron misiles Tomahawk. El Pentágono publicó imágenes de los impactos, reclamando que la Guardia Revolucionaria Islámica ya no tenía centro de operaciones. Los ataques siguieron horas después con el despliegue de estos poderosos bombarderos, los B-2, los mismos que en junio bombardearon las instalaciones nucleares iraníes. Volaron durante la noche y arrojaron bombas de más de 900 kilos que destruyeron instalaciones de fabricación de misiles balísticos. Simultáneamente, Irán reclamaba haber golpeado el portaaviones USS Abraham Lincoln, pero poco después el Pentágono desmentía la información, pero sí reconocía las primeras bajas estadounidenses. 3 soldados asesinados. El presidente Trump lamentó sus muertes, pero dice que hay que prepararse para más. Oremos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a las familias de los caídos. Y lamentablemente es probable que haya más antes de que termine. Trump no especificó la totalidad de objetivos, pero sí reiteró su mensaje a la Guardia Revolucionaria Islámica de que depongan las armas y al pueblo iraní para que luche por el control de su gobierno. En medio de estas nuevas hostilidades en el Medio Oriente, aquí en Estados Unidos se están tomando medidas a nivel
interno por alertas de actos terroristas. Por ejemplo, en el Capitolio van a reforzar la seguridad durante los próximos días. También se espera en los alrededores de la Casa Blanca. Y de hecho, en Texas se presentó un tiroteo en las últimas horas donde hubo 2 personas asesinadas, 3 incluyendo el tirador. Pero en el marco de la investigación, lo primero que han dicho las autoridades es que el sujeto, al parecer, llevaba una bandera de la República Islámica de Irán y una chaqueta, un suéter con las letras, con la palabra o con la frase más bien, propiedad de Alá, y que están investigando el caso como un hecho potencial de terrorismo doméstico. Ahora miremos cómo ha sido el devenir de esta tensión entre Irán y Estados Unidos e Israel, con algunos hechos clave que han marcado la relación y la forma en que Irán se ha ido configurando como una amenaza a los ojos de Washington. En 1979 se da la Revolución Islámica. Jamenei participó en las protestas contra la monarquía del Shah. 10 años después, en 1989, con la muerte del ayatolá Rouhani Khomeini, Ali Jamenei se convierte en nuevo líder supremo de Irán. En 1995 se atizan las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Irán. Ya venían algunas desde 1979, pero en la administración de Clinton los embargos comerciales se ampliaron, incluyendo sanciones sobre el petróleo iraní. En 2003 se da la invasión estadounidense en Irak. Esto le dio la oportunidad a Irán de establecer alianzas con grupos dentro de Irak, un país históricamente había sido su enemigo. En 2010 estalla la primavera árabe y en 2011 comienza la guerra civil en Siria. Irán apoyó al presidente de Siria, Bashar al-Assad, en la represión a la oposición y su influencia se amplió en Siria, Irak, Líbano y Yemen. Esto es a lo que Irán llama el eje de la resistencia. En 2015, el acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos junto a otros países. En él, Irán se comprometió a reducir el enriquecimiento de uranio a cambio de alivio de las sanciones. Y en 2018, en su primer mandato, Donald Trump retira a Estados Unidos del acuerdo nuclear, asegurando que era insuficiente para frenar el programa nuclear a largo plazo, que no ponía freno al programa de misiles balísticos iraní ni al apoyo de Irán a grupos regionales. Se reimpusieron las sanciones económicas levantadas en 2015. En 2019, Irán comenzó a superar los límites del enriquecimiento de uranio establecidos en el acuerdo y la cooperación con los inspectores internacionales. Luego, en 2020, se le da un golpe muy fuerte a Irán con la baja al general Qasem Soleimani. Él es el comandante de las fuerzas Quds. En 2022 estallan protestas por la muerte de Masha Amini, detenida por la policía de la moral por presuntamente violar la ley del uso obligatorio del hijab. En 2023, exactamente el 7 de octubre, Hamas, un grupo financiado por Irán, ataca a Israel y estalla la guerra en Gaza, sangrienta por demás. En 2025 se produce una nueva oleada de protestas en contra del régimen de Irán y el presidente Trump dijo que atacaría a Irán si el régimen ejecutaba a cientos de detenidos durante las manifestaciones. Y en el año 2026 se da este despliegue reforzado de las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio con enormes refuerzos aéreos y navales. Al tiempo se adelantan diálogos indirectos para desescalar. Y el 28 de febrero de 2026 es el ataque masivo a Irán por parte de Israel y Estados Unidos y el asesinato del ayatolá Ali Jamenei y la consiguiente respuesta. Pero, ¿quién fue este clérigo que gobernó con una interpretación estricta de la Sharia islámica y con puño de hierro por casi 40 años? Aquí les contamos. Ali Jamenei controló durante casi 4 décadas a Irán. Múltiples presidentes de Estados Unidos se interesaron en su caída, pero para Donald Trump se convirtió en una prioridad. Los últimos días de Jamenei estuvieron marcados por los enfrentamientos verbales con Washington y hace una semana el ayatolá desafiaba una vez más a Trump. Durante 47 años Estados Unidos no ha podido destruir la República Islámica y les digo, ustedes no tendrán éxito. Jamenei era un líder religioso en la cabeza del gobierno iraní. Respaldaba sus decisiones en el Sharia o la ley islámica, un código basado en el Islam. El ayatolá fue considerado una amenaza para la humanidad, no solo por Estados Unidos e Israel, sino también por otros estados occidentales e incluso por países árabes.
Además de ser la cabeza del programa nuclear iraní, el ayatolá fue acusado de financiar múltiples grupos terroristas, entre ellos Hamas y Hezbollah. También fue el artífice de múltiples ataques internacionales. Lo que fueron los eventos de los secuestros de los diplomáticos estadounidenses en el año 79 durante la revolución iraní. Estamos hablando que fue el artífice intelectual junto a Hezbollah de los atentados contra la embajada estadounidense en Líbano, que acabó con la vida de más de 250 marines estadounidenses, y también la persona encargada detrás de la creación de los atentados o de los atentados que se realizaron contra la AMIA en la Argentina y también contra la embajada de Israel. A Jamenei se le atribuyen violaciones a los derechos humanos, entre ellos torturas, desapariciones forzadas y violaciones, censura total a la prensa, ejecuciones a opositores y el control total de la política. Su régimen reprimió cualquier protesta civil y también redujo al máximo los derechos de las mujeres. Durante sus años al mando, educarse, trabajar e incluso vestirse libremente no fue una opción para las mujeres. El caso más sonado de represión fue el de Mahsa Amini, la joven brutalmente asesinada por la Guardia Revolucionaria, tan solo por no cubrir su cabello. Por eso la caída de Jamenei ha causado todo tipo de reacciones en el mundo. Iraníes en el exilio celebraron. Llevamos tantos años intentando cambiarlo, gracias a Trump e Israel por ayudar al pueblo iraní. Estamos listos para un nuevo gobierno con un cambio de régimen en Irán. Después de 47 años, por fin seremos libres. Pero muchos otros lo lamentaron y lloraron su deceso. Si Dios quiere, ayudaremos al gobierno para que nada suceda, a menos que estemos muertos. Castiguen plenamente al malvado régimen de Israel y Estados Unidos. Si Dios quiere, serán destruidos lo antes posible. Nos ha roto el corazón, nos ha debilitado. Ahora, la incertidumbre está en quién reemplazará a Ali Jamenei. Y precisamente para elegir a un sucesor, ahora las autoridades iraníes deben iniciar un complejo proceso según dictamina la ley islámica. El nuevo líder tendrá que resistir a la presión internacional, así como a la división interna. Y mientras esto sucede, ya fue elegido un líder provisional. El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Controla las fuerzas militares, el poder judicial, la prensa y en general toma todas las decisiones importantes del gobierno. Cayó el régimen de Ali Jamenei. ¿Es posible pensar en un cambio en Irán hacia la democracia? No existen las transiciones fáciles de una dictadura horrenda a una democracia. Incluso las transiciones fáciles, como en España, vinieron de una dictadura que relativamente se fue ablandando de a poco a través de los años. Aquí estamos hablando de un régimen totalitario que tiene fuerzas paramilitares. Las próximas semanas serán cruciales. Inicia un complejo proceso por parte de los Guardianes de la Revolución, un grupo de 88 clérigos que formalizarán la elección de un nuevo líder supremo. Pero no nos hagamos ilusiones, esto no va a ser fácil. Esto no va a ser fácil. Yo creo que puede haber una unidad inicial, pero también va a haber una insurgencia, como dije antes, y esto puede llevar varios años, pero creo que a la larga las cosas se van a estabilizar. Pero mientras hay un nombramiento, un experto en jurisprudencia y filosofía islámica llevará las riendas de Irán. Se trata de Alireza Arafi. Tendrá la responsabilidad de gobernar el país al lado del presidente Masoud Pezeshkian y del jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein. Juntos tendrán que afrontar la presión internacional, las tensiones internas, así como el cambio de los políticos iraníes. Estados Unidos no solo abolió a Jamenei, sino a altos mandos del poder persa. Un régimen que está perfectamente preparado para una situación como esta, por lo tanto la línea sucesoria ya está decidida y por lo tanto no va a haber un vacío del poder. Hay una diferencia muy fundamental, quizás para el público latinoamericano, entre lo que está pasando en Irán y lo que pasó en Venezuela con la captura de Maduro. De nuevo, una intervención ilegal, pero celebrada por la población que sufría la represión. En el caso de Irán, lo que pasa es que el líder Jamenei no era solamente un líder del país, sino que es un líder religioso. Por lo pronto, Irán mantiene sus 40 días de luto mientras se conoce el nombre de un nuevo líder supremo.
Con la escalada bélica, Irán decidió bloquear el estrecho de Hormuz, un nodo estratégico del transporte de petróleo. Hoy allí, el petrolero Skylight, con bandera de Palau, fue impactado por un proyectil frente a la costa de Omán. 4 personas resultaron heridas en este incidente. Y aquí vamos a ver en el mapa dónde está el estrecho de Hormuz. Se encuentra ubicado entre Irán y Omán, que controlan el norte y el sur del corredor marítimo respectivamente. En su punto más estrecho tiene 33 kilómetros de ancho, pero las rutas navegables son mucho más reducidas. Es uno de los cuellos de botella energéticos más críticos del mundo. Se estima que el 20% del petróleo del mundo se transporta por este paso marítimo. China es el mayor comprador del petróleo iraní. El 45% del petróleo que importa el gigante asiático pasa por el estrecho de Hormuz. Qatar también se ve afectado. Miren, el 83% de las exportaciones del gas licuado del país pasan por el estrecho vía Asia. Y Australia cuenta con ese corredor marítimo para transportar el 30% de su petróleo refinado. Se estima que el cierre puede sacar 17.000 millones de barriles de petróleo del mercado global, incrementando, por supuesto, el precio del crudo y que ya genera los primeros efectos de aumento en la cotización de las principales petroleras del mundo. Este es el estrecho de Hormuz. Son unos 144 buques petroleros que a diario transportan 20 millones de barriles de crudo. Sin embargo, luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, así permanece según Marine Traffic, que proporciona información en tiempo real sobre el transporte marítimo. En color rojo se ven las más de 150 embarcaciones que están frenadas y permanecen a la espera de poder salir rumbo a su destino principal, China. Por el estrecho de Hormuz también pasa todo el petróleo que producen países como Emiratos Árabes Unidos, como Arabia Saudita, como el mismo Irak. Tengamos en cuenta que todo el petróleo que abastece o que pasa por el estrecho de Hormuz, el 80% llega al mercado de Asia, especialmente a países como China. Por el estrecho de Hormuz también pasa el 25% de gas licuado del mundo. Las economías de países productores como Irán, Irak, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Qatar, que dependen en gran parte de los hidrocarburos, utilizan diariamente esta zona. Pues China realmente casi que tiene como uno de los proveedores principales esta región y eso puede afectar en estos momentos el proceso mismo de crecimiento económico. Lo que habría de esperar que no suceda es ese efecto inflacionario global en la economía. El precio del barril de petróleo de referencia Brent en las últimas horas tocó un máximo de $82 en la bolsa de Nueva York, el más alto en los últimos 7 meses. E incluso según expertos podrá llegar a más de $100 por barril de petróleo, beneficiando a economías como la de Colombia. Para Ecopetrol, por cada dólar que se sube el precio del barril de petróleo, ingresan al país $750.000 adicionales, mientras que en el caso del gas, el costo de este recurso en nuevos contratos de importación para abastecer hogares, comercio, transporte e industrias podrá aumentar. Un valor del barril más alto pues puede tener beneficios para Ecopetrol, sin duda alguna. La economía colombiana va a recibir unos ingresos que no estaban previstos, digamos, en el escenario de normalidad. Irán importa actualmente a través del estrecho de Hormuz alimentos como trigo, arroz, productos lácteos y medicamentos. Cada día que permanece bloqueada esta zona, crece la zozobra para miles de familias.